Vamos a ir al primer eje temático de este COMAC 2025, el vínculo entre la comunicación, la política y el sector agro-bioindustrial. Esto va a ser un conversatorio con dos representantes de Cadena 3 y FOPEA y va a estar moderado por el colega y organizador aquí, José María Iaqueta. Lo invito para que pase a nuestro escenario, a nuestro living. José María Iaqueta es director del Grupo Todo Agro, hace periodismo generalista desde hace 35 años y periodismo agropecuario desde 1988. Desde su rol de dirección en Grupo Todo Agro pone el foco en la generación de material periodístico del sector agro-bioindustrial y la organización de servicios. Es socio del CIPAC. Adelante, José. Y bueno, para este conversatorio vamos a invitar a Mario Riorda, es politólogo, consultor en estrategia y comunicación para gobiernos y partidos en América Latina, ha participado en más de 180 procesos electorales y asesorado a más de 80 gobiernos. Especializado en gestión de crisis, actualmente es profesor de comunicación gubernamental y de crisis en la Escuela de Posgrados en Comunicación de la Universidad Austral. Y vamos a invitarlo también a Julio César Perotti, licenciado en periodismo, es responsable de contenidos digitales y columnista en Cadena 3 Argentina, ex director de Puntal Río Cuarto, ex pro secretario de redacción de La Voz del Interior. José María Iaqueta, a partir de aquí, la próxima hora es suya. Hola, buen día. Hola, buen día, ¿cómo les va? Qué placer enorme recibirlos aquí. Es parte de un sueño que comenzó hace un tiempo, se ha podido plasmar y es un lujo tener a Mario y a Julio aquí en la Universidad Nacional de Villa María. Para nosotros, cuando pensamos los bloques, un bloque sin ninguna duda de vital importancia es esta discusión, esta vinculación entre agro y política. Saben ustedes que el agro hoy forma parte en cualquier discurso político de que se trate de uno de los ejes. Siempre se lo reivindica como un sector no solo que proporciona a la economía argentina, en definitiva a la dinámica económica del país y social, dólares, algo que pareciera ser que es parte de los sueños de muchos, pero el campo a la vez se siente que si bien está por allí interpretado, en otros casos no, también siente que en definitiva es solamente digamos, donde se generan los recursos y no se los tiene en cuenta a la hora del diseño de políticas. De estos y otros temas son los que vamos a abordar con Julio y con Mario. Es un placer tenerlos en Villa María. Y vamos a comenzar con Julio Perotti. Ya ha hablado sobre él, y es un placer recibirlo aquí en la ciudad. Julio, tu tiempo, la dinámica va a ser que 15 minutos aproximadamente cada uno de ellos va a contarles su mirada sobre esta vinculación y después vamos a conversar un ratito, seguramente habrá algunas preguntas de ustedes. Perfecto. Hola, buenos días para todos, ¿cómo están? Perfecto, allí estamos con la presentación. Escuché a lo largo de esta introducción un par de conceptos que me parece que me parece que son los que, como bien se dijo, deberían interpelarlo. En particular, desde lo personal, nací y me crié en un pueblo de 3.000 habitantes en el corazón de la Pampa Gringa. Yo nací y me crié en Helena. Al lado de mi casa estaba la cooperativa agrícola, cruzando la calle el Club Agrario, a una cuadra el ferrocarril, la planta de silos de la cooperativa, y más allá remate feria y el campo, y se iba para el norte a 2 cuadras el campo, pueblo chico. Pero además nací y me crié rodeado por gente que tenía el cuello colorado, que venían de estar arriba del tractor horas y que el momento más placentero era ir a la carneada a la casa de los tíos. Me fui a estudiar a la Universidad de Río Cuarto, y estoy muy orgulloso de eso, una universidad que puso todo para apostar al desarrollo del campo. Y de pronto uno
en el medio de una carrera periodística, siempre termina abrazando aquello que nos dio origen. Tuve el honor de trabajar, empecé en Puntal, un diario metido en el corazón del Río Cuarto, vaya si había que defender la producción del campo. No fui director de ese diario entre el 95 y el 99, en una gestión donde había un gobernador que decía que los gringos no se tenían que quejar porque debajo del agua que había inundado los campos, la tierra seguía estando. ¿Se acuerdan? Si no tienen para sembrar soja, siembren pejerreyes, dijo en algún momento. Y en consecuencia, dedicado además a la política, uno termina entendiendo cuál es la mirada que en general el poder tiene del campo. Una mirada que es absolutamente sesgada, hasta que llegamos a esta época donde efectivamente nos encontramos, ya diría que nos quedamos cortos, no solo el periodismo agropecuario en época de polarización, sino la producción, el campo en tiempos de polarización. Pero me parece que acá lo que tenemos que definir son algunas cuestiones que tienen que ver con el periodismo, porque finalmente es esto que, a ver si llegamos hasta allá. Ajá, sí, llegamos, perfecto. Digamos que hoy efectivamente el agro está en el centro del poder político. Creo que lo venimos viendo desde muchos años atrás. Tuvimos un pico en el 2008, la famosa crisis de las retenciones móviles, la 125, y creo que eso produjo un momento de quiebre en la visión que determinados sectores políticos tenían sobre el campo. Muchos nos quedamos con que el campo debía ser valorizado, para otros la soja era un yuyito. Verán que no estoy haciendo nombre propio, ¿eh? Creo que algunos memorios se van a ir dando cuenta de quienes estoy hablando y van a ver que entre el campo inundado, sembrado de pejerrey y el yuyito hay una diferencia político-partidaria, pero la concepción es absolutamente la misma, ¿no? Lo cierto es que cada decisión política que vamos escuchando tiene una repercusión directa en el corazón de lo que es la agrobioindustria hoy. Hay una agenda política que impacta sobre el campo, hay una agenda corporativa, todo aquello que es el desarrollo, las grandes empresas que fabrican distintos productos vinculados al campo. Hay una agenda que es comercial, esto es Argentina en su relación con el mundo. Hay una agenda que es global, hoy manejada por Estados Unidos, que estamos viendo cómo todo impacta en todos lados. En definitiva, eso nos obliga a tener una mirada que va mucho más allá de lo que es la mera producción. Tenemos que tener como periodistas una mirada mucho más amplia, y eso ya es un primer desafío, entender la lógica de dónde está el campo en este contexto global. La segunda, a ver si, perfecto. Y acá viene pues ya parte de lo interesante para todos los periodistas, creo que nos compete a todos, pero básicamente cuando estamos con temas de tipo económico, que es hacer fácil lo difícil, ¿no? No caer en la trampa de la simplificación, pero sí traducir lo complejo en un lenguaje que permita que el resto entienda de qué estamos hablando. Y acá es donde ya entramos con una primera palabra que es un primer enorme desafío, que es la desinformación, a la que solo podemos combatir, y ya lo dijeron acá, con rigor periodístico, ¿no? Porque la verdad que biotecnología y clima son dos cuestiones en las que la fake news, la desinformación, el fantasma de los terraplanistas, para decir un término genérico, nos está asolando permanentemente, ¿no? Entonces, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Aferrarnos al rigor periodístico. Es la verdad que un arma poderosísima que tenemos, pero tenemos que saber en qué momento aplicarla y cómo utilizarla. La tercera cuestión, y avanzamos, la ética periodística. No jamás abandonarlo. Estamos en un periodo de incivilidad y polarización. Incivilidad es un término que a mí me lo enseñó Mario Riorda y que creo que él puede largamente explicarnos de qué se trata, ¿no? Discursos hostiles que tratan
no solo de invisibilizarnos, sino tratan de convertir a determinados sectores de la economía en los malos de la película. El campo lo ha sido. El campo lo ha sido el malo de la película durante mucho tiempo. Y hoy lo que tenemos que hacer es trabajar desde la ética con un manejo muy riguroso de los datos están. Y después hablemos 2 minutos del uso de la inteligencia artificial a propósito de eso, que veo que también es una preocupación. La cuarta, algo interesante, también lo planteaban recién, ¿cómo innovamos, no? Porque de pronto, claro, mi viejo laburaba en el campo, yo no, pero mis amigos, la gente de mi generación también, pero hoy ya están los hijos de mis amigos, que son todos pibes que son agrónomos, veterinarios, que manejan sistemas avanzadísimos de desarrollo para saber dónde poner 2 granos más, dónde menos, que son expertos en el manejo de drones, y a esos pibes, la verdad que con formatos clásicos de información no le vamos a llegar. Tenemos que aprender a adecuar nuestro lenguaje, porque muchos de los que venimos del viejo periodismo veníamos con la idea de que las audiencias estaban segmentadas. Esto es, nosotros teníamos en un diario, el lector era un hombre promedio 45 años que era bla, bla, bla y que ta. Y la televisión la miraba una mujer que estaba en su hogar, que era ama de casa. Bueno, eso ya no existe más. Hoy las audiencias no están segmentadas, están fragmentadas. Ya hay muchísimos focos de interés y los pibes que hoy son los que están manejando el campo, los que consumen información, forman parte de un núcleo que tiene sus determinados modos de informarse. Y en consecuencia tenemos que acercarnos a ellos, no esperar que ellos vengan a nosotros porque no van a venir. Son generaciones que tienen niveles de consumo cultural distintos, que procesan distinto la información que reciben, que tienen seguramente muchas más fuentes y mejores que las que tenemos nosotros. En consecuencia, un primer gran desafío es cómo nos acercamos a esa nueva generación y sostenemos el interés de esa audiencia por una temática que sabemos todos en lo profundo que es fundamental para el desarrollo de este país, para el desarrollo de nuestras comunidades. Recién lo decía el intendente, se decía, te digo, todas nuestras comunidades, y por eso digo, me interpela desde mis propios orígenes, están formadas sobre la base de lo que puede aportar ese campo que tenemos acá alrededor, y en consecuencia tenemos que valorizarlo muchísimo más. Y no olvidarnos de esto que es parte de nuestro papel clave como periodista. Y ya no importa si sos periodista agropecuario, periodista político, si haces economía o si haces deporte. Es nuestro papel como mediadores, ¿no? De construir cohesión social. La tentación de caer en la grieta o de caer de un lado u otro de la polarización es muy, pero muy, muy fuerte. Yo no soy de los que creo en el periodismo militante. Me parece que es un enorme error que deja la profesión esta, o por lo menos la cambia, deja de ser periodismo y para ser propaganda. Y tenemos la obligación de ser quienes, a través de el manejo serio que hagamos, facilitemos el diálogo, acerquemos, que tendamos puentes. Para la grieta están los políticos. Y si hay alguno que me disculpe, pero en general todos tienden, ¿viste? Ahora que está la campaña, van de un lado y de otro. Nosotros como periodistas no podemos estar de un lado o de otro, tenemos que tratar de estar en el medio del puente tratando que haya cohesión social, porque de otra manera podemos correr el riesgo de volver a tiempos que la verdad fueron muy difíciles. Quienes recuerdan, quizás algunos mayores, lo que fue el 2008, aquella guerra, ¿se acuerdan? Contra el campo, tractores en la calle, fue un momento muy difícil. Fue muy difícil para todos. Creo que ya lo sufrimos, lo sabemos. Hoy parece que es el mejor momento para que desde el periodismo tratemos de convocar al diálogo, como decimos ahí, a la cohesión social, ¿no? Y eso obviamente se hace con un trabajo muy, pero muy, muy serio nuestro, ¿no? Bueno, más que ningún otro, el periodismo agropecuario, digo, y no quiero quitarle demasiado tiempo, está llamado a conectar sectores, a conectar comunidades, a conectar productores con quienes comercializan,
a productores con quienes le proveen, productores con el resto de las actividades sociales y económicas, de mediar, como decíamos recién, y básicamente de fortalecer la democracia. Todo esto obviamente nos lleva a pensar en qué debemos hacer. Y hoy, entre lo que debemos hacer, claramente, más allá de conservar los valores más profundos del periodismo, aquellos que hemos aprendido, eso no ha cambiado, ¿eh? Han cambiado las tecnologías, han cambiado las plataformas, los valores siguen siendo exactamente los mismos. Lo que pasa es que tenemos que acordarnos que los tenemos adentro y sacarlos permanentemente. Una de las cuestiones que yo veo, y con esto quiero terminar, no lo tenía previsto originalmente, pero me parece importante reflexionarlo, es el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Que veo que es una preocupación. Efectivamente, la inteligencia artificial hoy está jugando un lugar importante en todas las organizaciones periodísticas. Creo que la inteligencia artificial es una herramienta, y ¿saben qué? Como herramienta que es, carece de algo que es intrínseco al ser humano, y que es la moral, que es la capacidad de empatía. Que yo sepa, un martillo no es empático, no lo es una tenaza, no lo es un taladro. Son finalmente herramientas que pueden ser usadas para el bien o para el mal. La verdad que puedo clavar un clavo para hacer una cuna, y si no, puedo partir en la cabeza a alguien con un mismo martillo. O sea, depende cómo lo utilice, y la inteligencia artificial es exactamente eso. Hoy parecería que los medios y el periodismo han caído en algún mal uso, por decirlo de alguna manera, una mala praxis, ¿no? Primero, estamos corriendo una carrera por el volumen, ¿no? Creemos que como generamos mucha información con inteligencia artificial, eso nos va a ayudar. Y en verdad, estamos sacrificando uno de los valores fundamentales, que es la profundidad. En segundo lugar, trabajamos hoy, o tenemos una tendencia a caer en un sensacionalismo automatizado. ¿O no lo han visto eso? Producen en China un nuevo tipo de soja. ¿Sabes qué enfermedad te cura? Títulos así. Después te pones a leer y en realidad no encontrás un corno, no te cura nada. Y si te lo dice, es altamente probable que sea una mentira o que no esté comprobada. Digo, estamos buscando clics a costa de la verdad. Perdemos la empatía. Perdemos la empatía. Si se fijan, la construcción de información con inteligencia artificial es toda igual. Está completamente deshumanizado. Da lo mismo si de lo que estamos hablando impacta de una manera en un productor de Villa María que en uno de cualquier otro lugar. Deshumanizamos. Le perdemos el rostro a las personas. Eso hace la inteligencia artificial. Homogeneiza. Es todo igual. Fíjense, prueben usar ChatGPT, Perplexity, Gemini. Fíjense, saca todo exactamente igual. Es la máquina de hacer chorizo. Solo que son chorizos automáticos. Son son todos iguales. Todo exactamente igual, ¿no? Entonces no distingue. No tiene moral. No tiene espíritu. No tiene alma. Entonces, cuidado con eso. Y frente a esto, ¿qué hacemos nosotros como periodistas? Porque en realidad hay una tendencia de muchos medios a hacer eso. Básicamente en el uso de las redes sociales, es increíble. Yo creo que tenemos que pensar para qué lo usamos. ¿Qué pasa si yo tengo una enorme planilla donde está el precio de la hacienda en pie en Cañuelas en el último año y quiero obtener algunos datos? Antes tenía que aprender a hacer una fórmula en Excel, hoy la inteligencia artificial me lo resuelve. Pues bien, es una gran herramienta. Es una gran herramienta para la que yo le puedo volcar adentro un determinado trabajo científico sobre cualquier tema y extraer de allí los 10 puntos más importantes. Vale, sirve. Ahora bien, tengo que conocer cuál es el insumo, qué es lo que le estoy poniendo adentro a la inteligencia artificial. Porque si no, corro el riesgo que delire. Y de eso sobra. Habrá quienes no le importa. Yo creo que es un valor
fundamental para que los periodistas pensemos para qué le estamos utilizando. Es una herramienta genial, avanza y evoluciona a niveles, pero mientras nosotros estamos hablando acá, seguramente debe estar apareciendo 2 o 3 cosas nuevas que nos pueden ser de muchísima utilidad. Lo que no debemos hacer es tomarla y usarla a ciegas sin pensar cuáles son las consecuencias que eso puede tener en nuestra profesión, porque de lo contrario, la verdad que estaremos metiendo la mano adentro del ventilador y en algún momento nos va a terminar cortando los dedos. Tengamos mucho cuidado con eso, seamos serios, pensemos qué es lo que queremos de la herramienta y en función de eso utilicémosla. No la asumamos como algo que ha venido a reemplazarnos. De la única manera en que nos va a reemplazar es que nosotros, como periodistas, nos dejemos reemplazar. La gente sigue esperando tener un rostro humano del otro lado para entender el mensaje de la comunicación. La comunicación sigue siendo entre personas y allí es donde adquirimos un valor fundamental. En particular, si como estamos, representamos a un sector muy dinámico de la economía y a lo que todos en campos, ciudades debemos algo como es la producción agropecuaria. Quería dejarles simplemente esta síntesis como disparador, pero por supuesto la seguimos ahora en un ratito después de Mario. Muy bien, muchas gracias Julio Perotti, un placer tenerte aquí, una buena descripción del deber ser, salirnos de ese molde de periodismo de impacto tribunero e ir trabajando con conciencia para informar, para opinar en este bloque que intenta ver la vinculación entre agro y política en tiempos de discursos de mucha agresividad, en tiempos de discursos bastante donde el periodismo está de nuevo como el campo, en el banquillo de los acusados. Nos va a ayudar a entender Mario Riorda. Gracias por tu tiempo, Mario. Gracias. Bueno, gracias a las autoridades de Comag, de la Universidad Nacional de Villa María, obviamente a todos quienes hacen posible este evento. Bueno, creo que lo de Julio me sirve como una muy buena antesala para continuar y profundizar, incluso en algunas cosas hasta polemizar con él, pues creo que va a estar bueno, voy a ser respetuoso, pero de eso se trata de pensar. Hace mucho tiempo en el ámbito de las relaciones públicas, este autor, Dira Snyder, hablaba, por supuesto que en un contexto muy distinto, particularmente en la densidad y la complejidad mediática, sobre ciertos pasos que tiene que ver con ser una institución reputada, ¿no? que es generar un buen proceso de comunicación pública, que es lograr reconocimiento y que es a partir de eso tener influencia. Y daba la sensación que hasta hace relativamente poco tiempo, y poco tiempo me refiero en términos históricos, pocas décadas, mucho del campo estaba en esta línea. Había una reputación muy poco cuestionada del campo. Por eso, cuando elegí el título, más allá de la complejidad de la expresión, que es una provocación que quiero hacer aquí, sustentada en la idea de la nada inocente tarea de comunicar, pensándome como campo, pensándome como actor agropecuario. Mi tarea hoy, y además yo no soy periodista, es ubicarme en el rol o del comunicador del campo en general, representando una institución, y por qué no también muchas cosas en el campo del periodismo, es tratar de entender que nuestro objeto de trabajo no tiene nada de aceptación en términos de unanimidad. ¿Más cerca? Ah, perdón. Bien, gracias. Gracias. Entonces, a mí me hace acordar, hablando de generación de contenidos, el inicio de la última película Batman. Me encanta citar muchos de lo que llamamos tanques de contenido a nivel internacional porque están sustentados en estudios de clima de época, ¿no? Digo, ¿por qué impactan? Porque entienden el clima de época. Si uno analiza lo que significó Joker o lo que significó el último Batman, que son mucho más negros y violentos, tiene que ver con los climas de época, ¿sí? Y al inicio, no voy a spoilear, al contrario, les recomiendo que vean la última Batman, que es totalmente distinta a todas las anteriores. El propio autor, el personaje, en un ámbito de tinieblas, dice esto, literal: piensan que me escondo en las tinieblas. Yo soy las tinieblas. Se asume en esa negrura, se asume
en esa discusión incluso ética, y es una película muy violenta, básicamente. Me parece que esto describe el estado de situación cultural y obviamente política en la que estamos, donde particularmente empieza un fenómeno que es desde la ciencia política, y me encanta decir esto aquí en la Universidad Nacional de Villa María, con muchos colegas y amigos además presentes, donde existe esta carrera, un pensamiento donde incluso nos cuesta hoy catalogar si la definición de democracia que teníamos hace décadas sigue siendo vigente. Cuando empieza a haber más que definiciones de formación a la democracia, pero que se siguen llamando democracia de esta naturaleza, democracias iliberales con I. Esto significa procedimientos democráticos de acceso al poder, pero luego modos de gestión que están relativamente desapegados de lo que entenderíamos modos democráticos republicanos, regímenes híbridos que no sabemos qué son en términos de si son autoritarios. Autoritarismo competitivo es una definición fabulosa hoy, incluso para describir la propia democracia norteamericana, ¿sí? Donde literalmente hay una capacidad de imposición autoritaria en términos de la institucionalidad, pero sin embargo siguen ganando elecciones, o enclaves autoritarios. Los enclaves tienen que ver muchas veces con enclaves adentro de países, ¿no? Provincias, municipios, que tienen una composición de cooptación de la política por sobre las instituciones. Entonces, dos o tres cositas, no voy a hablar todas, pero me parece sumamente clave porque todo esto va a impactar en la comunicación del campo, que es lo que luego a donde quiero llegar. Primero, la redefinición del consenso. ¿Qué significa consenso? Bueno, que esta idea de construcción de mayorías que asociábamos a la idea de mantener un rumbo y evitar situaciones no pacíficas, se empieza a romper y resquebrajar. Y por lo tanto, muchas veces el consenso es suplantado por una especie de contrato de legitimidad por el cual llego al poder y me habilitas a hacer cualquier cosa. Y cuando digo cualquier cosa, es cualquier cosa. Hace unos días, no sé si vieron la entrevista en Norteamérica, una entrevista que le hicieron a la NBC a Donald Trump y le preguntaron por una nueva medida, ¿pero usted va a respetar o no la Constitución? ¿Cuál fue la respuesta del presidente de Estados Unidos? No lo sé. No lo sé. Y entonces ahí empieza una dinámica muy interesante, donde hay muchos gobiernos, creo que el argentino empieza, yo diría, a transitar por esta línea, de una teorización que estoy construyendo, incluso en estos días va a salir una serie de artículos y una serie de libros sobre esto, que es el concepto de gobiernos espejo, mirror government. ¿Qué es el gobierno espejo? Es un gobierno que desafía la representación. ¿Qué sería la representación en términos de ciencia política? Ser muy querido y respetado por mucha gente la mayor cantidad del tiempo. Es decir, si yo tengo un flash de popularidad, bueno, sería necesariamente representativo. Soy popular un rato. La representación es un sostenimiento del apoyo a lo largo de un tiempo. Es una definición doblemente aritmética y me parece fantástica. Más gente, más tiempo. Estos gobiernos desafían a esta dinámica y se convierten en gobiernos espejos. ¿Por qué? Porque se sienten representativos en tanto y en cuanto le devuelven políticas públicas ¿a quién? A los suyos. Esto es muy claro en el modelo norteamericano, incluso en el modelo brasileño con Bolsonaro. ¿A quién le devuelven políticas públicas? A un sector particularmente cristiano, evangélico, pentecostal, a ciertos sectores de lobby específicos, y el resto empiezan a excluir. No sé si estuvieron viendo algún tipo de noticias en Norteamérica. Hace 15 días se cumplieron 6 meses del gobierno de Donald Trump. Gallup saca un informe en donde el propio presidente llega al 37% de aprobación. El piso más bajo, o el piso a secas, de la nueva gestión. A 3 puntos del piso más bajo de la gestión anterior, que fue 34%. Pero ¿qué decía el subtítulo? Que es fabuloso para que nos pensemos. Que es una paradoja. Habiendo cumplido prácticamente con todo lo que dijo que iba a hacer. ¿Qué está pasando en Argentina? Exactamente igual. Hay un presidente que cumple mayormente con todo lo que dijo que iba a hacer, e independientemente del resultado electoral, viene con un déficit muy significativo, muy equivalente a Donald Trump. Ayer lo venía charlando con Julio en el auto. Ya hay 3 consultoras que el nivel de aprobación lo dan por abajo del 40% en términos de aprobación de gestión. 39% para ser exacto. E igual que Trump, sin ningún área de valoración positiva. ¿Qué significa? Que todas las áreas, la totalidad de las áreas, incluyendo economía y seguridad en el caso Argentina, incluyendo política exterior y política migratoria en el caso norteamericano, que son las mejores, aún esas tienen más desaprobación que aprobación. Pero son inflexibles, pero son rígidos, pero son dogmáticos. ¿Y al resto qué hacen? Lo excluyen. Lo excluyen incluso con discurso de incivilidad. El discurso de incivilidad es un poquito más grave que el discurso de odio. ¿Cuál es la característica de la incivilidad? Es que se excluye al otro,
se niega a la otredad. Se la niega por pensar distinta, se la niega por ser cuca, se la niega por ser marrón, se la niega porque de golpe el campo pide mucho, se la niega porque el otro nació en tal lugar, se la niega por la preferencia religiosa, se la niega por la preferencia sexual. Y no es que se la niegue y se lo critica. Se lo excluye de su condición ciudadana, ciudadanos del bien y del mal. Punto, línea divisoria. Ayer una representante del campo, no sé si vieron, hablaba de construir un muro en Argentina. Un muro. Donde le quieren vivir de un lado los del bien y de otro lado los del mal. Un muro. Candidata a diputada nacional por Córdoba. De la zona agropecuaria, igual que esta. Río Cuarto. Entonces, este discurso de incivilidad atraviesa nuestra vida, nuestra sociedad, todo el día. Y acá es donde me diferencio con Julio, amistosamente. El periodismo no queda nunca en el medio. No puede quedar en el medio. Porque solo el decir de algo, la política te ubica, y si no te ubica la política, te ubica la sociedad, o una relación entre política y sociedad. Por lo tanto, es bastante difícil, entre comillas, el proceso de mediación que se le adjudicaba históricamente el periodismo. Si el periodismo incorpora las tres características, sobre todo que el periodismo anglosajón había descrito como necesario, que es describir, explicar, interpretar, ninguna puede faltar, cualquier falta de alguno de estos tres pasos es sesgo. Si cumple acabadamente y termina interpretando, ese receptor de esa interpretación el que te va a poner de un lado de otro. Y ese receptor puede ser la política, pero también puede ser la ciudadanía. Entonces, ahí también juega el periodismo agropecuario. Yo voy a contar una serie de cosas, ¿sí? Donde además, por si fuera poco, me voy a saltear, estoy viendo que elijo, si no me retan, pues yo sé que tengo mucho menos tiempo del que imaginaba, se ha privatizado la verdad. Y nadie paga costos por la privatización de la verdad. ¿Qué significa privatizar la verdad? Básicamente que es verdad lo que yo quiero que sea verdad. Es verdad lo que me gusta que sea verdad. Es verdad lo que quiero que sea verdad. Entonces, para provocarlos, he robado, permítanme no darles la fuente, este estudio tiene 15 días, fue hecho para una campaña política, medido en Córdoba y Santa Fe. Elegí solamente 3 porque es un robo, insisto, por eso no tiene ni fuente, de un colega, pero para que vean que cuando hablamos de campo, no hay inocencia, y cuando hablamos de campo, prácticamente hay niveles de polarización equivalente a cualquier nivel de polarización de Argentina, ¿sí? El primer dato creo que duele un montón. Duele un montón significa que hay un 40% de los argentinos que afirma que hay que mantener retenciones, ¿sí? El segundo habla sobre aranceles, la baja de aranceles. 39%, prácticamente el mismo valor, aprueba la baja de aranceles y por tanto el ingreso de productos importados de otros países, ¿sí? E incluso pensado en maquinaria agropecuaria, baja un poco el valor, pero fíjense, una porción que es mayor a 1/3 afirma que es necesaria la importación. Si se quiere, con todo lo que acabo de decir, rompo todos los discursos de bienvenida del protocolo inicial. Y lo hago a propósito, para que vean que no hay nada, ningún tipo de inocencia ni posibilidad de mediar, incluso desde el acto del campo como actor enunciativo, pero incluso del periodismo como actor mediador, si es que pudiera ser posible esa función. Lo más interesante es que el verde no es la misma gente. Uno es verde en un lado y es rojo en otro. Va y viene de acuerdo a la variación de los temas. Y a partir de eso, se me ocurre plantear un tema, esto lo habíamos trabajado, pero es de autoría de un colega con quien tengo varios libros escritos, Luciano Elizalde. Él planteó hace tiempo un concepto hermoso que es el dilema de aparición pública, que vale para las instituciones, pero también vale para nosotros, personas, como branding personal. ¿Qué es el dilema de aparición pública? ¿Cómo quiero que me vean? Entonces la pregunta es, ¿cómo quiere verse el campo? No tengo ni idea, lo dirán ustedes. Para eso son estas jornadas, para eso son las asociaciones gremiales que representan el campo, pero yo sí les voy a contar de un montón de estudios. Yo no soy encuestador, pero vivo haciendo investigaciones y trabajo literalmente en todo el país y afuera del país, todo el día viendo estudios de opinión pública, todo el día, es parte de mi trabajo habitual. Y así ve la gente del campo, así ven en Argentina en términos promedio. Primero, con buena imagen. Ahora la pregunta es, ¿qué tan buena imagen? Poquita mejor imagen positiva mayor que la negativa. ¿Sí? Cuando digo buena imagen, fíjense qué no estoy diciendo. No estoy diciendo ni muy buena imagen ni excelente imagen, digo buena imagen.
¿Qué tal es ese chico? Bueno, y no me dice mucho. No me dicen excelente. Me dicen, bueno. Así ve en general la sociedad argentina el campo. Segundo, el sector más importante del país. Racionalmente, en términos de datos macro, y emotivamente. Yo todavía, hace un montón de tiempo, hace 4 años cambié mi celular, que tenía la misma característica de Villa María, 0353. Soy de un pueblo de Hernando, de aquí a 30 minutos de aquí, 35 minutos, y donde me preguntan, ¿de dónde sos? De Hernando, porque efectivamente me siento identificado del campo. Mi papá fue gringo de campo, pero más allá de eso, de la dimensión emotiva, esa percepción del campo como motor argentino empieza a decrecer. ¿A favor de qué? Podríamos hablar un montón de cosas, pero ahí tiene nombre y apellido, vaca muerta. Y hay muchos que perciben que la Patagonia tiene mucho más potencia, o la va a tener, que el campo, independientemente de la racionalidad macroeconómica y el dato duro. Lo decía hace rato en la presentación, gran generador de divisas. Al campo se lo ve como generador de divisas. En eso no hay ningún tipo de duda, ¿sí? Pero también se lo ve poco generador de trabajo. Básicamente, ¿en qué? O explicado por qué, en la gran concentración de la tierra, lo cual evidentemente es una realidad. Y entonces cuando la realidad del productor agropecuario que explicaba los procesos de socialización, que bien describía Julio, que podría replicar exactamente en mi vida y la de muchos que estamos aquí, empieza a no ser tan así por el modo de producción totalmente distinto, pero además también por los dueños de la producción totalmente distintos, ¿sí? Hace unos días, una cooperativa que en algún momento llegó a ser la 1 del país, curiosamente en Hernando, cooperativa vencedora, junto con ACA, está en un proceso para que mucha gente incorpore pequeño valor, desde $1.000 hasta $100.000 como máximo, para alquilar tierras que la propia cooperativa no pierda capacidad asociativa porque empieza a perder en función de ¿qué? De los grandes pulpos que concentran la tierra en la zona. Es una explicación interesante la cantidad de tensiones que empieza a haber aún de dos sectores que estarían a favor de lo mismo, el campo, que viven de lo mismo. Pero la cantidad de tensiones no tan solo es interrelacionado a otros sectores, sino adentro del propio sector, con tensiones enormes. No hace falta que les hable, y ya luego puedo decir las tensiones que puede haber entre posturas que defienden lo mismo, pero que no son lo mismo en la opinión pública. Por poner ejemplos fáciles, desde Coninagro a Sociedad Rural, que tiene una distancia, incluso ideológica, muy explícita, que genera impacto en los precios, y el campo a cada rato se lo ve negativamente por la capacidad de afectar, particularmente el movimiento de precios a nivel nacional, que necesita ser regulado, ¿sí? De alguna manera las retenciones, en donde sí se entiende la conciencia de la problemática, la dificultad de la rentabilidad particularmente, sí se lo entiende, sí se sabe, ¿sí? Lo que también dice el argentino, les cuento comparativamente, es, pero ¿quién no tiene problemática? Si yo tengo un kiosquito en un barrio nuevo, de los nuevos que conocí que no sabía, la zona pavimentada que venía hacia aquí, probablemente tenga la misma problemática del campo, la dificultad de llegar. Por tanto, muchas veces el promedio de la sociedad se queja del campo por su condición de víctima, de padecer un problema que evidentemente es real, por eso hay conciencia, pero no es el único que tiene esa problemática, de mucha postura asociada básicamente a la dimensión ambiental del campo, ¿no? Evidentemente la dimensión agroquímicos y semillas saben que hay conflictividad. Córdoba ha sido epicentro, ¿se acuerdan? De hecho, académicamente hay un montón de colegas, incluso de la ciencia política, que estudian lo que fue el proceso de legitimación de la instalación de Monsanto, por citar uno de los tantos ejemplos. No hace falta que cuente otro tipo de ejemplos relacionados al uso de agroquímicos en las zonas o al impacto o lo que fuere, es bastante común. La visión nostálgica, muchas cooperativas que ya no existen o no tienen la función, yo diría, de vitalizar o revitalizar las economías, sobre todo las economías locales o regionales que antes existían, ¿sí? Y una visión muy soja dependiente, va cambiando, lo escuchaba Eduardo Castelo, va cambiando, pero la visión de soja dependiente todavía existe, y de alguna manera lo que planteaba Julio, la crisis del campo en el 2008, sigue en el imaginario y no ha desaparecido, y esto realmente genera una dificultad. Por lo tanto, es sumamente interesante que si uno analiza el poder de un actor, y esto es interesante porque cuando hablamos del actor, de un actor que confronta,
si uno se pone a ver, el campo tiene todo esto, ¿sí? Y por tanto es un actor de peso, es un actor interesante. Ahora, ¿cuál es el problema? Yo estudié por caso el proceso de lo que fueron las confrontaciones sociales en Chile, que arrancaron por la protesta de niñas adolescentes en el metro, en el centro de Santiago, y se extendió rápidamente a grupos radicalizados de izquierda, pero luego a toda la sociedad, incluyendo mucha clase media, especialmente en las grandes ciudades. Toda esa gente desorganizada tenía todo esto. Salvo a lo sumo, coherencia, porque no estaba organizada. ¿Por qué se da todo esto en cualquier actor que no tan solo depende del poder económico? Por las redes sociales. Las redes sociales articulan el descontento. Hoy, no tengo ni idea para qué lado hubiera salido, pero la puja del 2008 hubiera sido totalmente distinta por la potencialidad articuladora y organizadora de las redes sociales. Por lo tanto, esto que antes lo tenían pocos, por ejemplo, llegada a los medios, llegada a Julio. Yo soñaba en su momento llegar, hoy hablábamos, no sé, acá en Atea de lo Interior, era un sueño. Me acuerdo que me publicaron mi primera notita. Hoy lo hace cualquiera criticando porque de golpe mi celular tiene un poder de llegada que se articula si es que de alguna manera sintetiza un descontento particular, y un anónimo puede tener un peso gigante, imposible. Recordaba hace unos días por un trabajo, un policía, creo que sacó como 17% en Misiones, que está preso, como preso, porque articuló el descontento en la última concentración policial en Misiones que duró meses. Hay candidatos a presidente. Chile va a tener una muy mala elección ahora, pero antes tuvo una muy buena elección, saliendo tercero, desde Estados Unidos, haciendo campaña por el celular sin medios. Hubo alguien, en España está la ultraderecha representada por Vox, pero hay alguien bastante salvaje políticamente que es un poquito más que la ultraderecha, más a la derecha que Vox, que hizo campaña sin ir a los medios convencionales. Entonces, lo que quiero decir es que este poder de actor hoy, por el poder movilizador, especialmente del ecosistema, incomprensible además digitalmente, lo tiene cualquiera. Y era una virtud del campo, pero ya no lo es. Que era un poder que pudiera articular este tipo de acciones. Por lo tanto, aquí voy a ir rápido, no tengo tiempo, demoraría mucho, y ya voy cerrando, voy a podar un montón de slides. Me parece interesante cosas que el campo no hace y que en todo caso el periodismo no sé si termina también de acompañar, que es la definición a dónde está el sector agropecuario acá. Si ustedes me dijeran dónde debiera estar, en las tres, pero no está presente en las tres. Mi padre falleció hace muy poquito, pero una de las cosas más lindas que hice en mi vida, estaba en Tennessee y compré una gorra que decía Hug a Farm. En inglés es abraza a un granjero. El farmer es una expresión coloquial, el que sería el equivalente a gringo de campo, acá gringo, ¿sí? No es necesariamente productor agropecuario. Pero me pareció fantástico, ¿por qué? Porque en el fondo había un nucleamiento en dinámica de grupo de interés, una composición afectiva donde el campo se defiende culturalmente, y me parece que eso está muy ausente, pero muy ausente en Argentina. Porque cuando hablamos en la referencia del campo, salvo en quienes vivimos, en general está mucho más centrado en esta dinámica, especialmente en la dinámica de grupo de presión, que es fabuloso, que es necesario. Incluso ahí dice, no forma parte de los gobiernos, sabemos que el campo sí incorpora actores adentro de los gobiernos. Entonces la definición, y me parece que esto es interesante porque el periodismo es transversal a la construcción de estos tres elementos, que es ser grupo de interés, es decir, el concepto de comunidad y actitudes, hay una dimensión cultural, ser grupo de presión, que es la articulación de la política pública, y ser lobby, que es función específica, concreta. Son tres cosas que nunca deben dejar de hacerse, y creo que el campo muchas veces en la función de agenda pública, algunas veces olvida alguna de las tres y se centra en alguna. Y además hay una serie de datos, particularmente en lo que representa grupo de presión y lobby, que me parece fabuloso, que es qué dice la academia a nivel internacional de estas cosas. Uno, que funcionan mucho mejor en países federales. ¿Por qué? Porque el lobby, en vez de plantearlo nacionalmente, se plantea regionalmente y busca alianzas locales para después subir. Pero fíjense que interesante, el proceso de articulaciones no es golpeo la puerta nacional primero, es articulo alianzas locales y después pujo arriba. De alguna manera los discursos que me antecedieron tuvieron esa característica y representan, yo diría en proceso de asociativismo, esa dimensión, y me parece interesante. Pero segundo, que es interesante, es saber en qué modelo de lobby de presión estamos. Y es totalmente diferente. En Europa,
Hay una dinámica de cultura individual. ¿Qué significa? Que si yo soy Mercedes-Benz, negocio con Mercedes-Benz. Si en cambio yo estoy en Estados Unidos, suelo negociar articulando el sector. ¿Sí? Algunos dicen, he tenido esta charla con actores del lobby argentino, incluso del campo, que podríamos ser los dos, de acuerdo a los temas. ¿Sí? Pero eso define también a consensuar. Y esto requiere alianzas. Y estas alianzas requieren también una oportunidad política y de ciertas cosas, esto lo voy a pasar, no hay tiempo, y ya con esto voy terminando. Voy a mentir varias veces con el voy terminando, pero te voy dejando tranquilo. Que es ciertos pasos necesarios a considerar. Primero, esto yo lo planteo cuando defino campañas electorales. Se acabó el concepto de campaña, se acabó. Hay hojas de ruta. Y estas hojas de ruta, además, tienen una particularidad. No hay grandes hitos. De hecho, las campañas no tienen grandes hitos, salvo que haya algo no planificado. Una puñalada a Bolsonaro en Brasil, un candidato muerto en Colombia, otro muerto en Ecuador. Pero no está planificado eso, o por lo menos no públicamente. Esta ironía es verdad, o por lo menos no públicamente. Lo mismo le pasa al campo, y hay que entender, y lo voy a usar con analogía de campo, que es entender hojas de ruta sin hitos significa que yo construyo reputacionalmente, probablemente transversalmente a los tres ejes que vimos antes, a través de riego por goteo. ¿Qué fue la puja del 2008? Riego por inundación, un shock. El riego por goteo es cotidianamente, que de alguna manera la tarea del periodismo agropecuario, por ejemplo, estar insistiendo en la agenda pública para no desaparecer. Hay una característica y es que particularmente la tribalización es un fenómeno de la sociología que se aplica despectivamente a la política, pero más o menos casi todos empezamos a ser parte de tribus, sociológicamente hablando, grupos de interés, grupos de afinidades, grupos de consumo. Agrego lo que decía Julio Algo, yo el año pasado terminé, de hecho, para alguien, una fundación también bastante relacionada al mundo del cooperativismo, que es Colsecor, hizo un estudio nacional sobre cómo se consume digitalmente, bajo tres características. El contenido siempre es fragmentado, diferido y compartido. Fragmentado lo consumo en pedacitos, nunca entero. No veo un programa entero, lo veo en pedazos, ¿sí? Además no lo veo a tiempo real, lo veo cuando quiero, lo veo de acá a un año, lo veo mañana, lo veo un rato en Twitter, lo veo en X, lo veo por WhatsApp. Y compartido. Si lo odio, lo comparto. Si me gusta mucho, lo comparto. Entonces, si yo no goteo y compito además contra miles y miles y miles y miles, hay un estudio que dice que aproximadamente tenemos hoy cerca de 90.000 impactos diarios que compiten. Si ahora tienen tiempo, probablemente uno entra en una red, scrollea, ve 50 cosas en segundos, ¿sí? Bueno, esto es lo que nos pasa en el consumo digital hoy. Por tanto, si el campo no gotea en este sentido de la persistencia de la acumulación de contenidos de modo cotidiano sobre sus demandas, sobre los aspectos culturales, sobre sus pujas, sobre sus intereses, siempre va a ser, ¿qué cosa? Reactivo. Y en estas situaciones de enorme polarización, ser reactivo implica ¿qué? Polarizaciones igual de reactivas y equivalentes. Entonces cuesta crear tribus si uno no es persistente. Insisto, grábense porque es muy fácil por el campo, riego por goteo. Es el modo de construir agenda. Es el modo de generar tribu culturalmente, sociológicamente, afectivamente hablando y también obviamente en términos económicos. Tercer elemento, entender que la agenda es compleja. Hace unos días hacía público un video de Steve Bannon, uno de los ideólogos de los grupos conservadores en el mundo, uno de los ideólogos de Donald Trump, que usa una expresión que es bastante grandilocuente para entender el modo de la agenda, incluso del propio presidente Milei, que es inundar el piso. ¿Qué significa inundar el piso? Para esta modalidad política, saturar la agenda, generar un proceso de confusión donde meto un montón de temas. Meto una ley base con 700 artículos que luego termina siendo votado a la mitad, meto todos los decretos, meto una Sturzenegger que todos los días te cambia y te modifica o te hace desaparecer el Estado, meto polémicas, cambio temas, miento, agredo, y para todos. Entonces, ¿qué hago? Confundo, aturdo es la palabra enorme. Inundar el piso es andar aturdido por la vida, al periodismo igual. ¿Quién carajo decide el nivel de jerarquización de temas frente a semejante dispersión? ¿Te enteraste de tal cosa? No, ¿por qué? Y porque pasaron 100 otras. Entonces, si el campo no tiene como articulación persistente a sus temas, siempre quedará aturdido y perdido sin generar una tribu, acá no lo digo en términos despectivos, sino lo digo culturalmente aceptable, que de alguna manera
vaya incorporando sus temas, ¿sí? Y para eso, ¿qué necesita? Jerarquización. Cuando les decía, ¿cómo ve la Argentina el campo? Y me han faltado un montón de cosas. Algo que es muy caro a este evento, por ejemplo, todo el concepto de la bioproducción. ¿Qué se sabe de la bioproducción en términos culturales de la sociedad argentina? Nada. Una de las tareas que hace el periodismo es traducir qué carajo significa bioproducción. Nada, no hay noción de lo bio en el campo. O es producción, es campo o industria. El concepto, esa hibridez novedosa, rica, estimulante, no está incorporada socialmente, por lo menos hablando de mayorías, obviamente. Entonces, también es interesante entender que implica un proceso de jerarquización. No se puede gotear en todas las áreas, ¿no? Cierro con esto y me voy a pasar, van a ver como 4 slides. Hay algo interesante, que la mente humana, esto está en un libro de persuasión de masas bastante viejito, no sé si está del todo actual, pero vale la referencia, siempre lo digo, que es cuando la mente humana ve un objeto, el promedio de las cosas que recuerda es 2,3 elementos. Cuando va a votar por un gobierno, vota 2,3 cosas. De toda la cantidad de cosas que dije, probablemente el mayor insignificante, se van a acordar de 2,3 cosas. Entonces, si la gente se acuerda de 2,3 cosas de cada objeto evaluable, el campo no puede dar batalla por todo y debería ser selectivo en la definición de lo que decide jerarquizar como su propia agenda. Entonces, obviamente iba a hablar algo de fake news, no tiene sentido, pero sí me parece interesante esto, que si bien esto está extrapolado, y quiero aclararlo, de una puja contra los poderes que de alguna manera erosionan la democracia, este autor plantea, yo elegí estos 5, son más, ciertas cosas que tienen que ver con salir de la zona de confort, con construir alianzas, con contrarrestar la desinformación, muy en línea quizás con lo que decía Julio, todo esto, una defensa activa y una revisión de estrategias en general, ¿sí? Que incluye obviamente lo tecnológico. ¿Por qué me cierro con esto? ¿O por qué quiero cerrar con esto? Porque arranqué citando a Gilles Snyder y lo termino rompiendo al pobre Gilles Snyder en términos de ¿qué tipo de cambios necesita la comunicación, creo yo, del campo en este momento? Que es, además de esta idea de comunicación, reconocimiento e influencia, en estos climas de polarización, en estos climas de incivilidad, en estos climas donde el campo no tiene una mirada neutra, inocente y unánime en Argentina, me parece que incluye, de una u otra manera, entender que todo lo que hagamos va a estar adentro de un juego de polarización, que implica salir de la zona de confort, que implica ponerle el cuerpo, que implica generar, si se quiere, esa asunción de que se va a pagar costos por defender posturas, ¿sí? Se va a pagar costos por defender posturas y por lo tanto este juego de la comunicación del campo no tiene absolutamente nada, pero nada que tenga que ver con la inocencia. Muchísimas gracias. Muy bien. Wow. Básicamente lo digo cariñosamente en el sentido de que es imposible que el periodismo se ponga en un rol mediador, que aunque entiendo que la búsqueda de verdad necesita de equidistancia, ¿no? Si uno decide la equidistancia, lo que uno no controla es al otro, ¿sí? Una famosa frase en la comunicación política es: comunicación no es lo que uno dice, sino lo que el otro entiende. Baste con que el periodismo diga verdad para que, de alguna manera, por ejemplo, la política que se sienta víctima de esa verdad, te castigue y te ubique en un rol, o la sociedad afín y que esto genere cambios de posturas de usuarios, cambio de posturas de oyentes, cambio de postura de audiencias. Para mí hoy la palabra más linda es públicos, cambio de postura de públicos. Entonces, quiero decir que en esta idea de dar la batalla, de salir del confort, de poner el cuerpo, que incluso buscar la verdad es ponerle el cuerpo al periodismo, te genera daños. Y necesariamente cuando hay ni siquiera polarización, creo que incluso deberíamos ser más técnicos. La ciencia política define como 3 instancias de la polarización. 1, la polarización que le llamamos la polarización partidaria, es la más común. Hoy no hay ninguna sociedad en el mundo que no tenga proceso de polarización partidaria, donde el debate está en las diferencias ideológicas. Es normal, es inherente a lo político, ¿sí? Más agravado, pero inherente. 2, lo preocupante, la polarización afectiva. La polarización afectiva pasa a ser una especie de lucha religiosa o moral por quien tiene verdad, desde la emotividad que empieza a afectar los procesos de socialización cotidiana. Esta discusión ya no se da de lo político, sino se da de moralidades excluyentes, en donde penetra
el ámbito de lo familiar, el ámbito de lo laboral, etc. Y una tercera categoría, justo lo charlábamos ayer con Julio viniendo en el auto, que es lo que llamamos en política, en la ciencia política anglosajona se llama political sorting o ideological sorting, que es un grado más peligroso todavía, que es este debate que se mete en las familias, que se mete en el trabajo, reorganiza las familias, el trabajo y la convivencia, y por eso la traducción de esto se llama clasificación política, que es empezamos a clasificar nuestras vidas por afinidades. Y las preguntas obvias que la ciencia política hace respecto de eso es, por ejemplo, ¿a dónde pasarían las Navidades? Porque no quiero estar con esa porción de mi familia, quiero estar con estos. Si aceptaría un empleado que piense distinto a mi punto de vista, si yo contrataría un libertario, ese sería, lo traduzco al argentino. Si yo aceptaría al novio de mi hija, si piensa distinto. Si aceptaría que mi esposa, es decir, fíjense, en los procesos de socialización más cotidianos es donde empieza a funcionar este proceso de clasificación. Y hay gente que se muda de ciudades o de estados porque se siente incómodo, ¿sí? No sé si habrán visto la cantidad de estigmatizaciones respecto de Córdoba, cuando Milei saca el 74% en el balotaje aquí en Córdoba, respecto de la crítica del sector opositor a Milei de lo que Córdoba representaba como conservadurismo, ¿no? Entonces es un ejemplo que parece gracioso, pero en el fondo construye una cantidad de estigmas muy potentes que clasifican nuestro consumo periodístico, clasifican mi red de amistades, clasifican mis entornos, dejo de ir a tal universidad y voy a la otra, entonces empiezo a calibrar mi vida, o a vivir mi vida, para ser más exacto, en función de zonas de confort ideológicas. Le vamos a dar el pie a Julio. Dos preguntitas me han autorizado, ya se las damos a Ana Laura. Julio. Bueno, me preocupa, digo, tomando como un planteo muy lógico lo que cuenta Mario respecto de cuál es la situación social hoy. Esto es grieta, polarización, etcétera, etcétera. Lo que creo, insisto con esto, es que en todo caso lo que los periodistas no deberíamos ser es conformistas respecto a la realidad, sino trabajar para tratar de cambiarla. Es difícil, yo sé, uno se pega la cabeza contra la pared, se lastima la frente, la nariz, pero me parece que quedarnos en el espacio de confort justamente es causarle daño a la propia sociedad a la que se supone que tenemos que informar. E informar significa lograr equidistancia respecto de las distintas posiciones para tratar de que sea un debate sano. Ese debate sano no va a existir, es cierto, hoy en las redes no hay forma. Pero bueno, tampoco me quiero quedar con que total no puedo hacer nada. Digo, poner el esfuerzo, ponerle el pecho a esa situación y frustrarnos una vez, dos veces, tres veces, lo que haga falta, pero abandonar ese espacio de confort en el que, por desgracia, los periodistas estuvimos acostumbrados a vivir durante muchísimos años. Fíjense qué lindo, es un dato de colorcito ya. Si tienen redes sociales, entren a Twitter, entren al Twitter del presidente Milei y vean cuál es el tweet fijado. Veanlo. ¿Alguien vio cuál es el tweet fijado del presidente de hace meses? ¿El del odio a los periodistas? No, mírenlo. ¿Qué dice? Así es. El tuit fijado del presidente hace meses dice: la gran estafa argentina, Clarín. Este es el detalle que quiero decir, que no es menor, ¿sí? Estuve hace poco con gran parte de los periodistas de Clarín, del área política, que es lo único que suelo trabajar, y le preguntaba cómo actúa eso, ¿no? En realidad con periodistas de Clarín en La Nación. ¿Qué hace el periodista frente a eso? Clarín en un momento se acuerda, lo dijo Julio Blanc, guerra, declaró una guerra. Hoy está con una dinámica distinta, pero ¿qué es? Yo describo objetivamente, por ejemplo, el presidente acaba, imagínense en este rol, ¿no? Soy, no sé, jefe de sección política. Julio podría tener experiencia infinita sobre esto. Yo, jefe de sección política, tengo que dar una noticia sobre eso. El presidente acaba de incorporar un tuit ofensivo para la empresa Clarín. Yo, editor de Clarín. ¿Es tan sencillo así? ¿No genera polarizaciones? ¿Sí? Entonces, a esta complejidad real, pido disculpas por mi hiperrealismo cuando hablo, pero a esta complejidad real es a la que me refiero, ¿no? En la pura cotidianeidad.
No, una pregunta y también una reflexión en algún punto, quizás un escape de salida es no pensar el rol en términos de mediador, que no sé si es lo que quiso o no decir Julio, sino pensar la mediatización en términos de lo que decía Barbero, ¿no? Asumir que como periodistas mediamos y por ende hacemos ese proceso de interpretación. Y ahí lo que se me abre es una pregunta para los dos, pero también una autocrítica. Digo, el periodismo agropecuario ha perdido espacios de... siendo que habla sobre una actividad tan importante en la Argentina, aún cuando ahora esté a la baja, no tiene espacio en el prime time, no tiene columnistas importantes. ¿Eso por qué? Me animo a pensar y les pregunto, me parece que nos hemos convertido en aplaudidores de cierto campo. Y ese sector, de hecho pasó, vos antes hablabas del 2008, y pasó lo que después decía Mario, ¿no? Entonces el periodista que se animaba a che, pero la verdad capaz las retenciones, no, fuera. Ese periodista se quedó sin voz. Ni decir ese periodista que capaz ponía en la boleta al kirchnerismo. Y eso me parece que hizo que el periodismo agropecuario se ha convertido en un periodista que sí critica al gobierno, a los gobiernos, pero no explica lo que pasa en el sector, porque hablamos siempre de un solo campo, de un solo tipo de productor agropecuario, y estamos defendiendo, por ejemplo, las retenciones cuando a nuestro bolsillo, las retenciones, no somos críticos de algunos procesos, incluso del propio sector. Lo digo como pregunta para pensar este proceso de mediatización más de que de mediadores, y bueno, para darnos la oportunidad en estos espacios como el COMAC para pensar qué estamos haciendo cuando hablamos de periodismo agropecuario. Bueno, justamente una de las cuestiones era de qué lado nos ponemos. Me parece que no hay que ponerse de un lado. Yo creo que cuando hablo de mediatización, o llámale como quiera el término, por el caso de lo mismo, es trabajar con mucho rigor para que todas las posiciones queden expuestas. Mira, hay un aspecto que tiene que ver con el tema ambiental. El tema ambiental ha provocado mucho enfrentamiento entre el periodismo agropecuario con el periodismo ambiental. El tema de la contaminación, de los agroquímicos, etcétera, etcétera. Hemos participado en discusiones internas dentro de los medios, dentro de la redacción del diario respecto de cuál de las dos cosas estaba bien, y la verdad que ni uno escuchaba los argumentos del otro, ni el otro escuchaba los argumentos de uno. Digo, plantarte es no defender el campo a ciegas frente a eventuales problemas de contaminación que pueden ocurrir. O no, cuando los aviones pasan al lado de algún barrio en el pueblo. Digo, tratar de ser lo suficientemente amplio en ese sentido. Ahora, es cierto lo que vos decís, creo que el periodismo agropecuario ha perdido centralidad, debería tener mucha más centralidad en lugares como este, en Córdoba, digamos, en todo Córdoba debería ser un eje central. Me parece que allí tiene mucho que ver un cambio de concepción en los medios y un cambio de formato de los medios que se han urbanizado por razones económicas. Te lo digo, es mucho más fácil cubrir algo que ocurre en un barrio de la ciudad de Córdoba que tener un equipo que salga al campo a generar información. De manera tal que me parece que ahí sí hay una pérdida de centralidad, y esa pérdida de centralidad ha dejado al periodismo agropecuario en muchos casos como un periodismo de nicho. Agregaría un detalle, en Argentina también se hace este estudio, que es el estudio de los desiertos informativos, es algo muy interesante, que son zonas que van quedando sin periodismo en el mundo, ¿no? Producto de la concentración. También es real que hoy ese problema va generando también otra potencialidad, y es que, Julio se va a enojar conmigo, pero no tiene nada que ver contra él, que es hasta incluso los multimedios se están perdiendo producto de una competencia que es bastante brutal, a mi entender todavía no estratégica, que es un montón de oportunidades comunicativas que están totalmente afuera incluso de los grandes medios de comunicación. Desde los podcasts, más allá que en Argentina los podcasts no explotan, en Norteamérica sí, por ejemplo, ¿no? Desde los streaming, más allá de que prácticamente no explotan en ninguna parte del país, salvo 3 o 4, escuchan, 3 o 4 de Buenos Aires, y no más que eso, el resto son de micronichos. También es cierto que esto da una potencialidad a que hay miradas del agro que son mucho más localistas y menos centralistas, ¿sí? Yo sé, por ejemplo, digo que en mi pueblo, efectivamente, que es Hernando, hay periodistas y programas que hablan del agro, y con muchísimo interés, porque evidentemente es un pueblo que vive de eso. Entonces, también genera otros nichos
interesantes que en términos de oportunidad, ¿no?, dentro de lo malo generan alguna alternativa, incluso de relativo bajo costo, ¿no?, que es una vida de una discursividad bastante transversalizada que mediatiza, usando tu expresión, cosas que probablemente antes no existían, ¿sí? Entonces, también, vuelvo a insistir, es un juego, es una especie de gran transición en los formatos, donde lo que sí queda claro es un enorme, pero enorme nivel de atomización y dispersión de la oferta, ¿no? Eso de todo punto de vista, incluyendo evidentemente la temática agropecuaria. La última. Me voy a la razón. Creía que no se le iba a dar. Creía que me iba a enojar. No, tenés razón. Sería bueno, para los que hacen radio viejo, que salgamos de los horarios de 6, 7 de la mañana, ya los gringos se levantan más tarde, bueno, y que participemos mejor, por ejemplo, en los programas de comida. Claro, el consumo diferido. No, correcto. Pero además de eso, cuando dijeron recién por el prime time, tenemos enormes oportunidades en la mesa de los argentinos de comunicar mejor eso. Vamos con Carlos Llanes, que viene justamente hablando de periodistas que salen en Hernando. Ahí está, en FM 2000, entre otras radios sale Carlos Llanes, que va a hablar ahora. Bueno, buenos días a todos. La verdad que, como dice Mario, de tanto que han dicho, tanto que han planteado, voy a poner 2.3 nada más en la consulta. Y aparte, el amigo acá me pide breve. Es medio difícil para un periodista ser breve. Pero yo ante esto que se está planteando también quiero dejar claro, porque nosotros generalmente nos hablamos a veces entre nosotros o participamos de estos foros y nos decimos cosas entre los periodistas. Pero hay mucha gente que tiene que conocer que muchos errores que cometemos o muchas cosas que no hacemos, la mayoría de los periodistas agropecuarios de Córdoba, y espero que me ayuden mis colegas y me corrijan, somos todos periodistas autogestionados. Somos periodistas, yo no estoy cuestionando ni quiero influir ni decirle que están equivocados los que tienen relación de dependencia con los medios, pero son muy pocos. Tal vez en Buenos Aires haya más. Pero si usted se pone a ver cada uno de nosotros, los periodistas agropecuarios de Córdoba, tenemos que remarla. Y tenemos que conseguir nuestro sustento. Tenemos que conseguir nuestro espacio en los medios y poder sostenerlos, no solamente con calidad periodística, sino con plata. Por eso a veces somos cargosos de ir a buscar una publicidad, ofrecerle un servicio. Es más, los periodistas agropecuarios de Córdoba, la mayoría, yo hago radio, hago televisión, organizo eventos, hago conducciones, estoy en las redes, trato de jugar en todas las canchas para que me dé sustento para no perder el estar en los medios. Si me quedo sin plata y sin algún sponsor, corro riesgo de desaparecer de algún medio y dejo de ser periodista inmediatamente. Entonces quiero que lo sepan, que cuando el periodismo de Córdoba crece y tiene un CIPAC, y tiene un montón de cuestiones por delante de solucionar, es porque lo estamos haciendo con pala y pico. Carlos, por favor, acótalo. Está bien. No le dijeron eso los disertantes. Ya estábamos pasados. Bueno, perdón, lo quería dejar bien planteado porque las instituciones como esta, otras instituciones, empresas, gobierno, quieren de nosotros que estemos siempre en la cobertura. Quieren que los vayamos a visitar, quieren que hagamos cosas. Muchas veces les tengo que decir, ¿con qué? ¿Cómo? Porque es muy costoso hoy en día hacer periodismo agropecuario. Y lo otro que quiero decir, si Mario usted da algún curso para detectar los mensajes hipócritas de dirigentes, políticos, técnicos también que juegan su casa. Si hay un curso para que nosotros podamos detectar los mensajes hipócritas, me anoto mañana. Bueno, gracias, comparto 100%, certifico, y en parte cuando hablaba, ¿no?, de estas oportunidades, no, ni siquiera oportunidades, porque tampoco son nuevas, quiero decir, hay una competencia de lo local, independientemente, vos dijiste una frase, con qué, coma, cómo, pero también podés sacarle la coma, con qué, cómo, ¿no? Digo, ¿qué es esto? Es la dificultad económica de la supervivencia profesional, ¿sí? Donde, de alguna manera, creo que gran parte de la supervivencia está literalmente horadando la esencia del periodismo
y está pensándose mucho más como lo que algunos llamaban tempranamente idea de periodismo espectáculo, es hacer todo, o directamente espectáculo, es competir en términos de generación de contenido sin pensar necesariamente en la dinámica periodística, con todo el riesgo que decíamos, que de alguna manera lo decías también en tu presentación antes de nosotros. Entonces, comparto totalmente, y a lo sumo te recomendaría un libro de la doctora Patricia Nigro, que hizo la última investigación conmigo, que si se quiere es análisis de falacias, y las falacias son básicamente actos de hipocresía bastante bien elaborados y pensados. Flaco, todo tuyo. Adelante, muchas gracias. Gran aplauso para dos tipos que levantaron la vara de este COMAC 2025.